Muy buenos días, Dios me lo bendiga a todos. Que el amor del Padre, que la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Estamos en la ciudad, en el país de Panamá, en la provincia de Panamá Oeste. La iglesia evangélica El Maná de la Esperanza los saluda a todos ustedes. Le doy la bienvenida a todos los hermanos. Le doy la bienvenida a los amigos que nos están escuchando. Quiero traer una palabra hoy, una palabra de parte del Señor, una palabra poderosa. Y el tema de hoy es: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero antes quiero tener una palabra de oración para que Dios sea el que hable hacia nosotros. Nos hable a todos nosotros. Padre celestial que estás en los cielos, te damos, Señor, toda la gloria y toda la honra. Padre, gracias por este día. Padre, te pedimos que en este instante seas tú quien hable. Que no sea yo, sino tú, Señor. Padre, que tu palabra nos redarguya, nos corría, nos instruya, Señor, a cada uno de nosotros. Padre, que tu palabra donde llegue haga lo que tenga que hacer. Que a los hermanos los lleve cada día más y más a la santidad. Y a los que no te conocen, que sean, Señor, que sean regenerados, transformados por el poder del Espíritu Santo. Y puedan reconocer que son pecadores y que necesitan a ti, Señor. Solo a ti, Padre. Padre, te alabamos y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de Santiago. Hemos predicado ya en algunos domingos hacia atrás de Santiago. Pero hoy vamos a predicar en el capítulo 4. Pero vamos a hacer un pequeño recorrido a los 3 capítulos primeros. El primer capítulo de Santiago está exhortando a los hermanos, a los que están siendo perseguidos, que tengan gozo en medio de las pruebas, que mantengan la fe, la oración y que tuvieran paciencia a pesar de esa persecución que ellos tienen. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito en medio de todo. Dios tiene un propósito. Hoy, en medio de esta pandemia, Dios tiene un propósito para la iglesia. Así que tengamos paciencia, hermano. El capítulo 2 de Santiago les habla de la fe y les dice que la fe sin obra es muerta. Usted puede decir que ha sido justificado, usted puede decir que Dios lo ha transformado, pero si no lo demuestra con sus obras, todo lo que dice no tiene valor. Mateo 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hechos 26:20 dice que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahora, esto no va a decir que lo que está en Efesios 2:8 y al 10 está mal, no. En Efesios 2:8 dice que nadie es salvo por obra, nadie. Somos salvos por medio de la gracia, de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso somos salvos. Pero somos salvos para hacer buenas obras. Si usted dice que ha sido regenerado, que ha sido salvado, que ha sido llamado por Dios y no hace buenas obras, entonces no. Entonces yo creo, y la Biblia me enseña, que no hemos sido regenerados. Somos salvos por la gracia, pero somos salvos para buenas obras. Y el capítulo 3, ahora en Santiago, habla un poquito diferente. Y ya habla sobre los que quieren ser maestros de los demás. Y le está hablando de la lengua, hermano. Dice que la lengua sirve para bendecir y también para maldecir. Para el hombre, hermano,
Y ustedes pueden verlo en todos los lugares. Para el hombre es fácil domar los animales. El hombre doma los animales, las aves, maneja barcos inmensos. Unos barcos inmensos los manejan con un motor, con un timón, y manejan todo ese barco. Pero la lengua, ese pequeño miembro que está en su boca, no lo ha podido domar. Hay una sola cosa o una sola forma que usted puede domar esa lengua. Y dice Santiago 3:17, y se los leo, dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Solo la sabiduría de lo alto, la que viene de Dios, puede domar su lengua. Y ahora llegamos al capítulo 4. Ahora entramos al mensaje. Ahora Santiago, en el capítulo 4, cambia el tono como traía este libro. Ahora Santiago usa un tono más fuerte, una forma bélica, porque ahora él va a enfrentar el problema que identificó de estos hermanos. Él identifica la inmundicia de la mundanalidad que se había introducido en medio de la iglesia. Hoy la inmundicia se ha introducido dentro de la iglesia. Hoy cristianos que se llaman cristianos tienen un comportamiento como el mundo dentro de las iglesias. Y Pablo, Santiago identifica este problema. Y él ha identificado que hay conflicto entre los hermanos. Y ya el tono suave que traía él del capítulo 1 hasta el capítulo 3, él lo cambia por un tono más fuerte. Y quiero decirle, ¿qué identifica él? Número 1, él identifica el problema. Y dice el versículo del 1 al 3: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y arder de envidia, y no podéis alcanzar, combatíos y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Aquí estamos viendo que él identifica el problema. El problema, hermano, es que hay guerra. Aquí no se está refiriendo a conflictos internos de una persona, no. Cuando él habla de guerra, alude y se refiere a conflicto general dentro de la iglesia, de pleitos dentro de la iglesia, de manifestaciones de discordia entre los hermanos. La discordia, hermano, la discordia en la iglesia no es designio de Dios. Él nos ordenó amarnos. Juan 13, 34 al 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Dios nos amó a amarnos, debemos de amarnos. Pero cuando hay conflicto en la iglesia, dice Santiago que eso sucede cuando de vuestras pasiones combaten dentro de vuestros miembros. El egoísmo, los celos, la envidia. Cuando esto combate dentro de nosotros, vamos a producir una guerra, un conflicto de discordia dentro de la iglesia. Esto va destruyendo la armonía dentro de la iglesia. Podemos ver la historia, hermano. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra, las guerras actuales. ¿Por qué vienen las guerras, hermano? Todo eso viene por las pasiones malas de una persona.
alguien, algún líder de alguna nación quiere tener cosas que tiene otro país y comienzan las guerras y mueren muchas personas. Y de esto se está refiriendo Santiago en este capítulo 4. De esas pasiones que entran dentro de los hermanos en una iglesia. Y eso trae destrucción de la armonía que Dios nos mandó a tener. Vamos a ver un ejemplo aquí en la palabra de una iglesia que pasó por todo esto. Y vamos a ir a primera de Corintios, capítulo 4. El apóstol Pablo aquí en primera de Corintios 4, él identifica el problema que tiene la iglesia de los Corintios. 4:18 dice: mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? Él pregunta, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pablo identifica que hay un problema en la iglesia de los Corintios. Y él le está diciendo a ellos, ¿cómo quieren que llegue a donde están ustedes? ¿Con una vara? ¿Quieren que llegue con palabras fuertes donde ustedes? ¿O quieren que llegue con amor y con espíritu de mansedumbre? Él les hace esa pregunta a ellos. Y miren lo que estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios. En el capítulo 11 de primera de Corintios, versículo 17 y versículo 18, habla sobre el problema. Aunque todos los capítulos lo van a encontrar. Pero aquí dice en el versículo 11-17, dice: pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reuní como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Habían divisiones dentro de la iglesia de los Corintios. Estaban en problemática, en disensiones, por lo que Santiago dice, por sus malas pasiones. Cuando hay malas pasiones dentro de la iglesia, donde hay el egoísmo, la envidia, va a traer muchas discusiones. Y esto estaba sucediendo en los Corintios. Y vamos a ver, Pablo le escribe la primera carta a ellos, esperando que ellos cambien. Y vamos a ver la segunda carta, si ellos llegaron a arrepentirse. Vamos a ver segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Pablo le escribe nuevamente a ellos: esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Parecía que el problema continuaba en los Corintios. Ahora Pablo les dice: tengo que ir otra vez ante ustedes, y no quiero ir con la tristeza que fui la primera vez. Pero miren que cuando el corazón está ciego, hermano, cuando las personas mantienen esa posición negativa, esa posición arrogante, y no permiten que el Señor trabaje en ellos, miren lo que sucede. En el capítulo 12 de segunda de Corintios, Pablo le escribe en el versículo 20 y 21, dice: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia
y fornicación y lascivia que han cometido. No había un cambio en esta iglesia. La gente seguía alejándose de Dios cada día más. Cuando usted permite que en su vida entre la envidia, el egoísmo, la hipocresía, cuando usted habla mal de los hermanos, cuando usted habla mal de la iglesia, Dios se aleja de usted. Dios se aleja de usted, hermano. El tema es acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Pero si usted no quita eso de su corazón, todos esos problemas, envidia, contiendas, ira, divisiones y maledicencias, murmuraciones, soberbia, desórdenes de su corazón, Dios cada día, Dios no puede estar donde está el pecado. Dios aparta. Y miren lo que Pablo le dice a la iglesia de los Corintios. Capítulo 13, versículo 5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estés reprobado. ¿Qué le está diciendo Pablo ahí a los corintios? Cuidado, examinaos, porque posiblemente ustedes no tienen la fe salvadora. Posiblemente ustedes están engañados dentro de la iglesia. Quiero decirle, hermanos, los que me escuchan, en la iglesia del Señor, en cada iglesia local, no todos son salvos. Hay muchos que están ahí creyéndose salvos, pero no lo son. Y si mueren hoy, lamentablemente irán al infierno. Porque no se han humillado delante del Señor. No han quitado el yo, ese yo arrogante que hay en cada uno de nosotros. Cuando Cristo entra a tu vida, cuando Cristo transforma tu vida, debe haber fruto de arrepentimiento. Y debes comportarte de una manera sana, de una manera que agrades al Señor. Volvamos nuevamente a Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 1, nuevamente dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Aquí no se está refiriendo a los miembros de la iglesia, no. Se está refiriendo a los miembros dentro de ti. Se está refiriendo a ti mismo. Utiliza miembros para aludir a la naturaleza humana y pecaminosa caída. Vamos a ver Romanos 6. Romanos 6, igual que Santiago, Pablo también usa este término para referirse a los miembros del cuerpo de cada uno de nosotros. Romanos 6, versículo 12 al 13. Y pongan atención a esto que dice así. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Y el versículo 19 ahí mismo dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Aquí está claro, cuando Santiago se refiere que combaten en vuestros miembros, no es a los miembros de la iglesia, no crea eso, hermano, es a los miembros dentro de usted, a lo que está dentro de usted. Hay un combate, hermano. Hermano, cuando hay envidia, cuando hay codicia, cuando hay ira, cuando hay contienda dentro de su corazón, es que dentro de usted hay una guerra, una lucha para obtener lo que no puede obtener. Y eso sucede lamentablemente en las iglesias.
No debería de suceder, pero sucede, hermano. Qué triste eso. Qué triste. Dice, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y arder de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. No pedís. Aquí no se está refiriendo a lo que hoy en día muchos pseudos cristianos y pseudos pastores han enseñado con este versículo. Han hecho doctrina este versículo. La iglesia de la prosperidad ha enseñado que pide lo que tú necesitas, pide un carro, pide una casa. Pide y pide y pide y nos pasamos pidiendo. Este versículo no se está refiriendo a eso. Porque si vemos el versículo 1 y el versículo 2, está en contra de eso. Este versículo cuando dice pedid, porque pedís mal. ¿Por qué? Porque hoy en día lo que se está refiriendo aquí el versículo es que debes de pedir gozo, paz, felicidad, esperanza. Eso es lo que Dios te quiere dar. Dios quiere darte gozo, hermano. Paz en medio de la tormenta. Esta tormenta que estamos pasando hoy en día a nivel mundial. ¿Qué debemos de pedir? Es gozo. Es paz. El cristiano tiene que tener paz. El cristiano tiene que tener felicidad. Un cristiano no puede andar amargado, atribulado por lo que está sucediendo en este momento, en esta pandemia a nivel mundial. No. Debemos estar seguros, debemos de tener esperanza que nuestro Dios tiene el control, hermano. Dios jamás ha perdido el control. Jamás. Él sabe de todo lo que está sucediendo. Y debemos de confiar. De eso está que pide. Pero dice que pedimos mal. Que pedimos mal. Cuando actuamos por los malos motivos y deseos para obtener lo que queremos individualmente, estamos pidiendo mal. No te engañes más. Si estás pidiendo para llenar individualmente tu envidia, para llenar individualmente tu orgullo, estás pidiendo mal. Pide lo que Dios te está diciendo aquí. Entonces, Santiago identifica el problema que hay en esa iglesia. Él lo identifica, el problema que hay. Pero ahora Él nos va a dar la solución para acercarnos a Dios. Ahora Él nos va a dar 3 puntos que debemos de hacer para acercarnos a Dios. Acércate a Dios y Él se acercará a nosotros. Y de esta solución lo podemos encontrar en el versículo 4. Y dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí Santiago se está refiriendo a todo aquel que se llama cristiano, pero no renuncian a un afecto profundo hacia el sistema maligno del mundo. Este mundo está dañado, hermano. El sistema corrupto de este mundo hoy día llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hoy día apoyan las leyes del mundo, apoyan el pecado. Uno de los grandes ejemplos que está sucediendo hoy en día se apoya al tercer género. Ellos dicen que el homosexual fue creado por Dios y eso es falso. La homosexualidad es pecado. Es una depravación
de la naturaleza. Y Dios dice que es pecado. Nosotros como hijos de Dios, nosotros como la iglesia de Dios, tenemos que amar al pecador. Sí, nosotros tenemos que amar al pecador. Y tenemos que llevarle la palabra de Dios, llevarle el evangelio a ellos. Sí tenemos que hacerlo. Y tenemos que preocuparnos para que conozcan a Jesucristo. Pero nosotros no podemos decir, porque he escuchado que muchos dicen, no, yo no digo nada. Yo no digo nada. Hermanos, si usted está cerca de un homosexual o de una lesbiana, dígale a esa persona que está en pecado y que si no se arrepiente va a ir al infierno. No quiero fomentar el homofobia, que seamos homofóbicos. No, no somos homofóbicos. Somos hijos de Dios y tenemos que decirle a las personas cuando están en pecado. No podemos apoyar el sistema maligno de este mundo. Eso no lo podemos hacer. Y no solamente esto, la corrupción que hay en este mundo. Hermanos, nosotros no podemos apoyarla. Dice ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Hermano, nuevamente les digo, no podemos ser amigos, llamándonos cristianos, ser amigos del sistema maligno de este mundo. Vamos a ver Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. Dice la palabra: del 15 al 17, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, nuevamente, no podemos. Es imposible. Si usted es amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Las consecuencias cuando usted ama al mundo es que usted va a ser enemigo. Usted es declarado ante Dios como su enemigo. Vamos a ver Salmo 110:1. Salmo 110, versículo 1. Miren lo que la Biblia dice. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí estamos viendo. Todo el que no es hijo de Dios, todo el que no tiene a Cristo en su corazón, todo el que ama al mundo y las tendencias malignas del mundo, son enemigos de Dios. Todos los hombres impíos son enemigos de Dios. Vamos a ver Isaías 42:13. Isaías 42:13. Miren lo que dice. Jehová saldrá como gigante, y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. No crean, todo aquel que ame al mundo, el sistema maligno del mundo, es enemigo de Dios. Todo. No hay un término medio, hermano. No hay un término medio. Bíblicamente, si usted no es de Dios, usted es de Satanás. No hay término medio. Quiero que veamos un pequeño ejemplo en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Todo el que está contra Dios está con Satanás. Nadie puede estar, no, yo no estoy aquí ni allá. No, usted está. Si no está con Dios, usted es hijo de Satanás.
En el capítulo 8 de Juan, Jesús está hablando con los fariseos. Los fariseos odiaban a Jesús. Los fariseos buscaban la manera para culpar a Jesús y matarlo. Y dice en el versículo 44, Jesús le dice a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él le ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si usted no es hijo de Dios, usted es hijo del diablo. Usted puede decir: no, pero yo me porto bien, yo no le hago daño a nadie. Pero si no obedece a Dios, si no busca a Dios, usted es hijo del diablo. Como le dije al principio, no por obras. Nadie va a ser salvo por obras, sino por medio de la gracia de Jesucristo. Pero cuando usted llega a ser salvo, entonces tiene que demostrar que es salvo por sus obras. Eso sí. Así que vamos a seguir nuevamente en Santiago, versículo 6. Dice la palabra del Señor, versículo 5. Dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Aquí muchos pueden confundir este versículo. Ahí no está hablando del Espíritu Santo. Allí está hablando del espíritu del hombre. Aquí se está hablando del espíritu del hombre, hermano. ¿Cuál espíritu? Cuando Dios creó al hombre, en Génesis 2:7, dice la Biblia que Él sopló por su nariz aliento de vida. Ese espíritu que el Señor depositó en nosotros, después de la caída, después del pecado. Miren lo que ese espíritu solamente piensa. Mateo 12:34. Vamos a ver qué dice Mateo 12:34 sobre ese espíritu que tiene el hombre. 12:34 dice la palabra del Señor. Y les leo. Dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Usted puede ver hoy en día, vea las noticias. Tuvimos casi 3 meses en cuarentena metidos en nuestras casas. Muchos me dijeron: va a haber un gran avivamiento después de la pandemia. Yo le dije: no, el hombre va a ser peor. Y ustedes pueden ver la cantidad de muertos que hay ahora en este tiempo. Gente matándose uno al otro. La droga, el alcohol, cómo ha destruido. Y estamos viendo que el hombre cada día que pasa es peor. Porque solamente dice: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Y de ese espíritu se está refiriendo Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Para qué anhela nuestro espíritu? El espíritu del hombre, del hombre que no conoce a Dios. Se está refiriendo a aquella persona impía, esa persona que no cree en Dios, esa persona que no obedece la Biblia. Porque usted puede decir que usted cree en Dios, usted puede decir muchas cosas, pero si usted no obedece los mandamientos, usted es un impío. De eso está refiriéndose la Biblia. Ese espíritu que mora en nosotros, que es el espíritu que Dios nos puso, solo desea el mal, solo busca el mal. Pero miren lo que dice el versículo 6. Pero Él, ¿quién? Dios. Pero Él da mayor gracia. Ahora viene lo tremendo. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
pero Él da mayor gracia. Es el único rayo de esperanza en las tinieblas espirituales del hombre. Es la gracia soberana de Dios. Es el hecho que da mayor gracia. Es la salvación por medio de Jesucristo en este mundo caído y perverso. Solo Cristo puede sanar tu alma. Solo Cristo puede sanar tu espíritu. Solo Cristo puede limpiarnos de los pecados. Pero tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte de los pecados. Ese es el primero. Vimos la primera, lo primero que Santiago nos muestra para acercarnos a Dios. Vamos a ver el número 2, el segundo punto, para que nos acerquemos a Dios. Y dice el versículo 7, someteos pues a Dios. Tenemos que someternos. Santiago usó la palabra someteos para describir una sumisión voluntaria y consistente a la autoridad de Dios como regidor soberano del universo. Tenemos que someternos, hermano. Tenemos que estar ahí, sumisos a Dios. Someteos, hermano. Quitemos todo lo que nos... Mire, vamos a buscar Gálatas. Es un versículo que nos muestra claramente qué significa someteos. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, yo no vivo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí está clarito. Tienes que quitar ese yo que tienes dentro de ti, dentro de tus miembros, y dejar que Cristo reine en tu vida. Y nuevamente te lo digo, para poder que suceda, tienes que arrepentirte. Tienes que apartarte, hermano, del pecado. Dice, someteos a Dios. Número 2, sométete a Dios. Y dice, ¿qué dice? Cuando te sometes a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si tú te sometes a Dios, el diablo huirá de vosotros. Todas las personas impías, todas las personas que no conocen a Dios, todas las personas que no han sido regeneradas, están bajo el señorío de Satanás. Están siendo trabajadas por Satanás. Y la única manera que el diablo huya de nosotros es la única manera es que tú te sometas a Dios. Vamos a buscar 1 Juan 5, 19. 1 Juan 5, 19 dice, sabeos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Pero sus hijos, los que lo obedecen, somos de Dios. Vamos a ver el tercero. El tercer punto que Santiago pone para acercarnos a Dios. Y está en el versículo 8. Dice, acercaos a Dios. Acercaos a Dios. Consiste en procurar una relación íntima de amor con Dios. La forma como tú te vas a acercar a Dios es de una forma íntima con Dios. Pero tienes que acercarte a Él como Él te dice. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vamos a ver el Salmo 73. El Salmo 73, versículo 28. ¿Qué nos enseña el Salmo este? Dice el versículo 8. 28, disculpen hermano. 28. Dice, pero en cuanto a mí,
El acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¿Tú has puesto al Señor como tu esperanza? ¿Tú lo has puesto en primer lugar en tu vida? Acercaos a Dios. Vamos a ver Hebreos 4:16. Dice la palabra del Señor, Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, despojémonos del viejo hombre, ese hombre que está viciado, hermano. Hermano, si usted está yendo a una iglesia local y su único interés es ir a discutir a la iglesia, es ir a ver lo que está mal, es a murmurar de los pastores, es a murmurar de los líderes, es a pelear con todo el mundo, usted está mal. Usted tiene que ir con un corazón diferente a su iglesia local. Miren lo que dice el Salmo 100, un salmo que habla sobre esto. Cuando usted va a su iglesia local, usted tiene que irse: cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Entonces, ¿con qué actitud llega usted a su iglesia local? ¿Qué usted busca en la iglesia local? Hermano, si se puede llamar hermano a una persona que anda con ira, que anda con contienda dentro de la iglesia local, arrepiéntase. Porque quizás, si esa es su condición, si su condición es que usted va a la iglesia local a buscar pleitos, cuidado que usted no es salvo. Y tiene que arrepentirse. Tiene que buscar al Señor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, dentro de usted? Debemos de acercarnos al Dios. Y Él, cuando usted deje eso, entonces el Señor se acercará a vosotros. Vamos a leer Salmo 65, versículo 4. ¿Qué sucede cuando usted se acerca, cuando Dios se acerca a usted? Dice Salmo 65, 4, bienaventurado, feliz, 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 no la felicidad del mundo, no. Es la felicidad que solo Dios te puede dar. Una felicidad que tú vas a ser feliz en medio de los problemas, en medio de la pandemia que vivimos hoy. Usted va a estar gozoso. Sus vecinos van a decir: oye, pero todo el mundo está sufriendo y él está alegre. Porque su felicidad no depende de una pandemia. Su felicidad no depende si hay dinero. Su felicidad no depende si hay ni de qué comer. Su felicidad depende de Jesucristo. Depende del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice el Salmo 65, 4, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Ruega a Dios que Él se acerque a ti. Ruega que Él te escoja y te atraiga a Él, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Gloria a Dios. Ojalá tú seas bienaventurado. Y si no lo eres, lucha para hacerlo.
Acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. Él se acercará a ti. Pero ¿cómo vamos a llegar? Resumiendo, ¿cómo vamos a llegar a acercarnos a Dios? Dice la Biblia que debemos de humillarnos. Debemos de abatir el orgullo y la altivez que tenemos dentro de nuestros miembros. Por lo tanto, humillarse delante de Dios significa reconocer su majestad y el poder de Dios. No somos nada, hermano. Ni yo ni ustedes somos nada. Dios es el único. Y debemos reconocer que no somos nada y que nuestra condición humana infinitamente es inferior a la naturaleza de Dios. Jamás vamos a ser más que Dios. Vamos a ver Primera de Pedro, para terminar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6, dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 5, versículos 5 y 6, dice: igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos. Y todos, pongan atención a esto, y todos sumisos unos a otros. La humillación es que tú te vas a dejar, tú estás por debajo de otro. Cuando tú te humillas, tú vas a estar por debajo de otro. Eso se llama humillación. Dice, y todos sumisos unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Los soberbios son enemigos de Dios y da gracia a los humildes. Ojalá tú llegues a ser humilde. Y dice el versículo 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, amigo, que has escuchado esta palabra. Mientras estemos vivos hay esperanza, pero tienes que humillarte. Tienes que humillarte. Tienes que buscar acercarte a Dios. Acercaos a Él. Acércate a Él en humillación. Quita de ti todo lo que te separe de Él. Y Él se acercará a ti. Y serás bienaventurado, como dice Salmo. Dios lo bendiga. Que tengan un excelente día. Quiero orar por ustedes. Padre celestial que estás en los cielos. Padre, te damos toda la gloria, Padre, y toda la honra. Padre, tú eres nuestro Dios. Tu palabra nos enseña que tu gloria está sobre toda la tierra, sobre todo el universo. Nosotros no somos nada. Tú eres Dios. Y debemos de someternos a ti. Debemos de acercarnos a ti. Debemos de apartarnos de este mundo, de todo lo que el mundo nos ofrece. Padre, tenemos que mirarte a ti, Señor. Mirar a nuestro Dios, a ese Dios que está en los cielos, a ese Dios que nos exige vivir en santidad, a ese Dios que nos exige obedecer los mandamientos de tu palabra. Padre celestial, Padre, quiero pedirte, Señor, por cada persona que ha escuchado este mensaje. Y también quiero pedirte por aquellos que van a escucharlo después. Padre, si ya te conocen, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a cada día a vivir más en santidad. Padre, y si no te conocen, Padre, te ruego, Señor, que los llames. Te ruego, Padre, que los llames y que los escojas en tu poder, Señor, para que ellos puedan ser regenerados, Señor, y puedan reconocer su pecado y puedan arrepentirse.
y tú puedas justificarlos. Padre Señor, Padre Celestial, te pido por estas personas que no te conocen. Te pido, Padre Celestial, que en tu soberanía, Señor, que en tu soberanía tú los limpies y los perdones. Padre Celestial, gracias por todo, gracias por tu palabra, Padre. Te alabamos y te damos toda la gloria en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dios me lo bendiga, que pase un excelente día. Bendiciones.